Bienvenidos hijos de Ramanujan a la segunda parte del video de inducción matemática, donde vamos a tratar el paso inductivo. Recordemos que en el video anterior ya vimos la base inductiva, sí vimos conceptos que aplicamos ahí y demostramos que efectivamente se cumple, ¿sí? Que la base inductiva o la base de la inducción se demuestra. Ahora vamos con el paso inductivo, sí, que usualmente suele verse como el paso más complicado, pero en realidad vamos a notar que no lo es tanto como lo pintan así. Entonces, el paso inductivo consta dentro de sí mismo de dos cosas, en este caso de la llamada hipótesis de la inducción y de lo que vamos a denominar la tesis de la inducción. ¿Ya? De estas dos partecitas de acá se compone el paso inductivo. Bien, la tesis inductiva usualmente va a ser la parte en la que, como digo, en realidad es donde más se va a tener que ir un poquito de tiempo. Sin embargo, la hipótesis de la inducción no es nada más que escribir algo que ya tenemos. La hipótesis de la inducción es algo que justamente ya tomamos como verdad. ¿Y qué vamos a tomar como verdad? Vamos a decir que suponemos la proposición evaluada en n verdadera. ¿Y cuál es la proposición evaluada en n? Si nosotros recordamos la proposición evaluada en n, fíjense cómo es la misma proposición que ya tenemos desde un inicio, ¿no? Entonces, como digo, no es nada más que en realidad escribir, suponer que es verdad lo que ya nos están dando y justamente manejarnos con eso como la hipótesis de la inducción. Entonces tendríamos lo siguiente. Es decir, ya que suponemos que para el a evaluado en n es verdadero, es decir, que en este caso se cumple esto, ¿no? Que esto de aquí es verdad. ¿Ya? Entonces fíjense, únicamente tendríamos que partir de esa manera con la hipótesis de la inducción. Suponemos nuestra proposición evaluada en n verdadero, es decir que prácticamente lo que ya nos daba el enunciado en el ejercicio es verdad, ¿sí? Nada más. Ahora, hay algo que debo dejar bastante en claro y es algo que les va a servir para todos los demás ejercicios que les pueda facilitar justamente el procedimiento en la tesis de la inducción. Y es lo siguiente, fijémonos cómo yo puedo aplicar algún tipo de propiedad, equivalencia, si algún tipo de definición, algo que me ayude a despejar uno de los términos que está aquí en la parte izquierda de esta igualdad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que luego vamos a darle un uso bastante efectivo en la tesis de la inducción. Tal cual esta sí se puede complicar bastante o se puede complicar un poco dependiendo de cómo esté el ejercicio. Pero como tal, para que eso no ocurra, para que no se complique tanto, entonces decimos que de esta igualdad, si nosotros aplicamos por aquí la unicidad del inverso aditivo para cualquiera de estos dos términos despejándole, ¿qué vamos a tener? Yo voy a despejar el 6 a la n. Entonces el 4 que está sumando pasa al otro lado a restar, ¿cierto? ¿Ya? Pasa a restar. ¿Y esto cómo se garantiza? Por la unicidad del inverso. ¿De qué tipo? Como son sumas y restas, aditivo, ¿no? ¿Ya? Y ya tenemos justificado este apartado. Pero hace falta una cosa que debemos aclarar, y es que mucho ojo, aquí estamos suponiendo esto de la hipótesis de inducción, la hipótesis inductiva se realiza, pero fijémonos que nuestro K ahora debe tener, o la letrita con la que estemos manejándonos, debe ahora tener un subíndice. Esto de aquí, ¿por qué razón? Porque esto nos va a ayudar a diferenciar de lo que vamos a trabajar en la tesis de la inducción, ya que no vamos a trabajar con las mismas cosas tal cual. Entonces, por eso hacemos esta diferenciación. Bien, ahora, la tesis de la inducción. ¿Qué decimos en la partecita de la tesis de la inducción? Que ahora vamos a demostrar para la proposición, pero esta vez evaluada en n más 1. Tal que, ¿ya? Tal que, ¿qué vamos a tener en este apartado? Pues simplemente realizamos como en la base inductiva un reemplazo en lugar de la n, ahora en lo que está siendo evaluada la proposición, en este caso el n más 1. Así que en lugar de la n coloco el n más 1 que tenemos aquí, ¿ya?
Y aquí algo sumamente importante nuevamente, no estoy trabajando para la proposición del mínimo ni para lo que vendría a ser del n, sino que estoy trabajando para el n más 1, entonces le coloco un subíndice para diferenciar esta k de las otras que vamos a trabajar, o en este caso de la k de n de la partecita de la hipótesis de la inducción. Bien, ahora pues lo que debemos realizar es, como en la base inductiva, tratar de despejar nuestro k de n más 1 nada más y luego fijarnos si es que lo que nos queda al momento de despejar es o no un número que pertenece al conjunto que me decía que pertenece a la k. En este caso la k es un entero, entonces lo que me queda al final de despejar debería ser un entero, sí, para que se demuestre. Entonces vamos a ver, ¿cómo podría yo desarrollar esta expresión? Notemos que este término de acá yo puedo aplicar propiedades de exponentes, ¿no? O la definición de potencia de exponente entero, que es como nosotros le conocemos. ¿Y qué nos dice esta propiedad? Que si nosotros tenemos la misma base, se conserva al momento de estarse multiplicando y los exponentes se suman. Entonces fíjense, nos da efectivamente lo mismo, ¿ya? Esto va a ser bastante importante que realicen para cada uno de los pasos dependiendo su ejercicio, ¿no? Y esto igual a 5k de n más 1. Muy bien. Ahora, fíjense lo importante que es lo siguiente. Nosotros despejamos, ¿no es cierto? Despejamos en esta partecita de acá uno de los términos, sea el 4 o el 6 a la n, para poder hacer qué cosa. Fíjense, puedo reemplazar en la parte izquierda de la igualdad. En este caso, si yo despejé 6 a la n, fíjense, ya tengo a que es igual. Entonces, simplemente axioma de sustitución y reemplazo lo que vale el 6 a la n con lo que tengo arriba. Fíjense, únicamente estoy reemplazando y el resto pues se mantiene, ¿no? Bien, ya tenemos este apartado. ¿Qué tal si aquí aplicamos una propiedad distributiva? En este caso para este paréntesis de aquí. Entonces, ¿qué nos quedaría? Sería en este caso 6 por 5k sub n menos 6 por 4 más 4. Y esto igual, en el lado derecho no cambia nada. Muy bien. Ahora, ¿qué tal si en este caso realizo los productos y luego sumo o resto lo que me permita hacer? Entonces fíjense, 6 por 5 es 30 kdn, 6 por 4 es 24 y el 4 que le tengo ahí no le voy a utilizar aún, lo voy a dejar. Ahora que ya tengo solo numeritos acá, ahora sí podría asociar y aplicar una partecita en la que yo reste, ¿no? El menos 24 con el 4 positivo. Entonces, este 30k sub n no se mueve y el otro nos va a quedar menos 20 al momento de hacer la operación, ¿cierto? Recordemos que al final vamos a justificar. Ahorita vamos desarrollando cada uno de estos pasos. Aquí, nuestro objetivo ahora, en la gran parte de ejercicios, cuando ya tengamos una expresión de este tipo, va a ser sacar un factor común, el cual se va a simplificar con el numerito que prácticamente le está afectando a la letra o el número como tal que nosotros necesitamos. En este caso es el k de n más 1. Bien, entonces, ¿qué tal si yo saco factor común 5? Se puede hacer, ¿no es cierto?, al lado izquierdo. Si nosotros hacemos eso, nos queda la siguiente expresión, ¿ya? Y fíjense cómo de aquí, ya del álgebra informal, yo puedo decir que este 5 se va con este 5, ¿cierto? Pero aplicando un poquito más de formalidad, que es lo que nos compete, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué tal si yo multiplico el inverso del 5 a ambos lados en este apartado? Y únicamente, ¿con qué objetivo? Para poder eliminar el 5 que le está estorbando al k de n más 1, ¿ya? Entonces fíjense, nada más esto. Ahora yo podría asociar esto de aquí, esto de acá, ¿y qué nos quedaría? Fíjense que lo único que nos va a quedar es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo multiplico un número con su inverso multiplicativo? Nos otorga un 1. Y lo mismo en este caso para el otro lado, ¿no es cierto? Tenemos lo mismo. ¿Qué más podríamos hacer? Fíjense cómo ya nos queda 1 multiplicado por cualquier cosa, 1 multiplicado por cualquier cosa. Eso que nos da cualquier cosa, ¿cierto? La existencia del neutro multiplicativo. Y con esto ya tendríamos, fíjense, prácticamente en términos, ya digo, informales, despejadita nuestra k de n más 1. Ahora, ¿qué debería haber en esta parte? Debería corroborar si es que se cumple o no que lo que me está diciendo que es igual el k de n más 1 es o no un entero. Entonces, vamos a ir viendo. ¿Dónde? ¿Qué tenemos aquí?
Notemos que el 6 pertenece a los enteros, es un entero, eso lo sabemos por concepto, ¿no? Básico. ¿Qué más tenemos? Que el k de n, el k sub n, también pertenece a los enteros. Pero ¿cómo sé esto? De aquí sirve también nuestra hipótesis de la inducción, porque fíjense que supusimos que todo esto es verdad, ¿no es cierto? Y como todo esto es verdad, quiere decir que es verdad que existe un número entero k, en este caso sub n, tal que justamente se cumple esto. Entonces el k sub n también es un entero. Y obviamente el menos 4 también es un entero, ¿cierto? Entonces, notemos que si yo aplico operaciones producto de 6 por cada n que son enteros, y a un entero le resto un entero, eso por la cláusula de los enteros, tenemos que efectivamente el k sub n más 1, en este caso, justamente que se comprueba que también pertenece a los enteros, ¿ya? Eso es lo que nosotros queríamos probar, que nosotros queríamos ver. Entonces, esto sucede por la clausura de los enteros, de los números enteros, ¿ya? Entonces, vamos a concluir. Por lo tanto, por el paso 1 de la inducción y el paso 2 de la inducción, fase inductiva y paso inductivo respectivamente, se demuestra que efectivamente se cumple lo que nos estaban dando en el enunciado. ¿Y qué es lo que nos daba el enunciado? Esto de aquí, que existe un número entero k, tal que sucede esta igualdad para todo natural n, tal que el n es mayor que el 0. Bien, y hasta aquí acabaría como tal, pero ¿qué nos hace falta? Justificar. Entonces puede que sea un procedimiento bastante largo la inducción matemática, sí, con este tipo de ejercicios, pero fíjense que la complicación en realidad no es tanto como podría caber, ¿no? Entonces, vamos justificando. Lo primerito que hicimos aquí en el primer renglón fue sustituir, ¿no es cierto?, en lugar del n con el n más 1. Entonces, axioma de sustitución. Voy a ir abreviando para agilizar esto un poco, ¿ya? Luego, ¿qué aplicamos? Eso de las propiedades que tienen que ver con las potencias lo definimos como definición de potencia de exponente entero, ¿ya? Luego, ¿qué más realizamos en esta partecita? Volvimos a sustituir en el siguiente paso, ¿no es cierto?, el axioma de sustitución, pero ¿con qué cosa? Con la hipótesis, ¿no es cierto? Con la hipótesis de la inducción. Bien, y con esto ya tengo justificado este paso también, sí, porque fíjense, reemplacé algo que ya tenía en la hipótesis de la inducción. Muy bien. Luego, ¿qué realizamos? Una propiedad distributiva, ¿cierto? El 6 lo distribuimos para el paréntesis, entonces propiedad distributiva. Bien, luego, prácticamente lo único que realizamos fue la definición del producto, porque multiplicamos 6 por 5 menos 6 por 4, ¿sí? Nada más, entonces definición de producto. Luego, ¿qué realizamos en el siguiente apartado? Realizamos una definición de resta, ¿no es cierto? Porque restamos menos 24 más 4. Entonces, no es nada más que la definición de resta o de diferencia, como gusten llamarle. Luego, por algo ya dieron el tema de la partecita de expresiones algebraicas y factorización, entonces ahora ya podemos llamarle, sin temor a equivocarnos, como factor común a esta partecita de aquí. Bien, luego de que sacamos el factor común, ¿cuál es la propiedad que garantiza que yo pueda multiplicar a un lado y al otro algo sin que pase nada en mi igualdad? A eso se le denomina la propiedad multiplicativa de la igualdad. Si multiplicamos el inverso para poder deshacernos de este 5 que le estaba estorbando a la cadena más 1. Luego, ¿qué realizamos? Asociamos, ¿sí? Asociamos el inverso con el 5. Entonces, propiedad asociativa del producto, porque estamos haciendo respecto al producto. Y luego, ¿qué tenemos finalmente? Que al momento de que yo les asocio, por la existencia del inverso multiplicativo, eso nos otorga el 1 que tenemos por aquí. Entonces, y la existencia del inverso, ¿de qué tipo? Multiplicativo. ¿Ya? Y con eso ya tengo garantizado que nos otorga el 1. Y finalmente, lo más sencillo, ¿cómo se justifica que el 1 se vaya? 1 por cualquier cosa nos dé cualquier cosa, únicamente con la existencia del neutro multiplicativo. Sí, el neutro multiplicativo o la existencia del 1.
Ya, cualquiera de las dos es totalmente válida. Y fíjense cómo con estos pasos ya acabamos de demostrar que efectivamente ya justificadito y todo, a través de inducción matemática, del paso 1 que demostramos en el primer video y el paso 2 de este video, justamente se comprueba que esto sucede. Entonces ahora sí, cuadrito de que finalizamos la demostración. Y eso vendría a ser todo. Esperen nuevos videos y les agradecemos bastante por su atención. Cuídense.